No todos los caminos son rectos. Algunos comienzan en callejones oscuros, llenos de dolor, vergüenza y decisiones equivocadas, pero aún así pueden llevar a la luz. Esta es la historia de Rafael, una historia sobre pérdida, caída, tentación y finalmente redención. Mientras escuchas, pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces te has sentido al borde del abismo? ¿Y cuántas veces creíste que no había vuelta atrás? Porque Rafael también creyó eso, hasta que decidió levantarse. Este texto tiene un tono muy emotivo y reflexivo, perfecto para introducir una historia de superación personal. La estructura mantiene el mismo impacto dramático en español, invitando al lector a conectar con la experiencia universal de enfrentar momentos difíciles y encontrar la fuerza para seguir adelante. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando Rafael oyó los gritos que venían de la sala. A los 19 años, ya estaba acostumbrado a las discusiones entre su madre y el padrastro, pero esta vez algo era diferente. El tono de voz de Marcos cargaba una frialdad que nunca había escuchado antes, una determinación que hacía que el aire de la casa pareciera más pesado. «Ya no quiero a ese mocoso aquí», bramó Marcos, golpeando el puño en la mesa de la cocina. «Mira las compañías que está frecuentando. Ayer lo vi con esos vagabundos de la esquina otra vez. No voy a permitir que traiga problemas dentro de mi casa». Rafael permaneció apoyado en la pared del pasillo, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sabía exactamente de quién estaba hablando el padrastro. En los últimos meses, se había acercado a un grupo de muchachos del barrio que no tenían la mejor reputación. No era que quisiera involucrarse con ellos, pero en la periferia donde vivía, las opciones de amistad eran limitadas, y aquellos chicos, al menos, lo hacían sentir parte de algo. «Marcos, él es mi hijo», decía su madre, Conseil, con la voz embargada. «Puede estar pasando por una fase difícil, pero fase difícil, Conseil. Abre los ojos. El muchacho se está metiendo con traficante, con ladrón, queer. Que la policía venga aquí. ¿Quieres que algún rival de esos tipos aparezca en nuestra puerta?» Rafael cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que Marcos no estaba completamente equivocado. Realmente se había acercado a personas que no eran ejemplo de vida, pero no veía esto como una elección consciente de seguir el camino equivocado. Era más como una necesidad de pertenecer a algún lugar, de tener amigos, de no sentirse completamente solo en el mundo. «Trabajo honestamente hace 20 años», continuó Marcos, su voz volviéndose cada vez más alta. «Construí esta casa ladrillo por ladrillo. Sustento esta familia con dignidad. No voy a dejar que un mocoso destruya todo lo que conquisté». Conceição loraba bajito, y Rafael podía oír el sonido ahogado de sus sollozos. Ella era una mujer simple, que había criado al hijo sola, hasta conocer a Marcos cuando Rafael tenía 15 años. El padrastro no era un hombre malo. En realidad había intentado ser una figura paterna para Rafael en los primeros años, pero la relación entre ellos siempre fue tensa. Marcos venía de una familia tradicional y esperaba que Rafael siguiera sus pasos, aunque estudiara, consiguiera un empleo honesto, constituyera una familia. Pero Rafael nunca logró adaptarse completamente a aquella dinámica familiar. «Si no sale por las buenas, lo echo a la fuerza», amenazó Marcos. «Ya te avisé varias veces, Conceição». Rafael sintió un nudo en la garganta. Conocía al padrastro lo suficiente para saber que no estaba faroleando. Marcos era un hombre de palabra, y cuando tomaba una decisión, rara vez se echaba atrás. Respiró hondo y entró en la sala, interrumpiendo la discusión. «No necesitas expulsarme», dijo Rafael, tratando de mantener la voz firme. «Mivo, Conseil», se volteó hacia él con los ojos rojos de tanto llorar. «Rafael, mi hijo, no tiene que ser así». «Sí tiene que ser, mamá», respondió él, evitando mirar directamente a Marcos. «No quiero ser motivo de problema entre ustedes». Marcos cruzó los brazos, observando a Rafael con una mezcla de alivio y desconfianza. «Perfecto, te quiero. Fuera de aquí, hasta mañana por la mañana». Rafael asintió y se dirigió a su cuarto. Era una habitación pequeña, con una cama individual, un armario viejo y un escritorio donde a veces intentaba estudiar. Miró alrededor, tratando de decidir qué llevar. No tenía muchas posesiones, algunas ropas, algunos libros escolares que probablemente nunca más abriría, un celular antiguo y poco dinero que había conseguido con algunos trabajos esporádicos. Mientras arreglaba sus cosas en una mochila vieja, Rafael pensaba en dónde podría ir. No tenía muchos lugares para elegir. En sus abuelos paternos habían muerto cuando él era niño,
y los maternos vivían en otro estado. Los únicos amigos que realmente tenía eran exactamente aquellos que Marcos tanto criticaba. Se acordó de Diego, un muchacho algunos años mayor que había conocido hacía algunos meses. Diego vivía solo en una casa pequeña en la periferia del barrio y siempre decía que Rafael podía contar con él si necesitaba. En la época, Rafael no le dio mucha importancia al comentario, pero ahora aquellas palabras parecían una tabla de salvación. En la mañana siguiente, Rafael cargó su mochila y se despidió de la madre en la cocina. Conceição trató de darle algo de dinero, pero él rechazó, sabiendo que ella tampoco tenía mucho. Marcos había salido temprano para el trabajo, evitando así una despedida incómoda. ¿Prometes que te vas a cuidar?, pidió Conceição tomando las manos del hijo. Prometo, mamá, y prometo que voy a arreglar mi vida. Rafael salió de casa cargando más que apenas sus pertenencias físicas. Llevaba consigo una mezcla de rencor, esperanza y una determinación confusa de probar que podía ser mejor de lo que todos pensaban. Pero también cargaba el peso de la incertidumbre, sin saber exactamente cómo haría que eso sucediera. Caminó por las calles del barrio, en dirección a la casa de Diego, observando el movimiento matutino. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, niños corrían hacia la escuela, trabajadores esperaban el autobús en las paradas. Todos parecían tener un propósito, un lugar a donde ir. Rafael, por primera vez en la vida, se sentía completamente sin rumbo. La casa de Diego quedaba en una calle de tierra, rodeada por otras construcciones simples e inacabadas. Cuando llegó allí, tocó la puerta con vacilación. Diego abrió con una sonrisa amplia, como si ya estuviera esperándolo. Rafael, hombre, qué bueno verte. Entra. La casa era pequeña y simple, pero limpia y organizada. Diego vivía solo desde los 16 años, cuando sus padres se mudaron al interior, y él decidió quedarse en la ciudad. Se sustentaba con trabajos esporádicos y, como Rafael descubriría más tarde, con algunas actividades que no eran exactamente legales. ¿Peleaste con el padrastro otra vez?, preguntó Diego, ofreciendo una silla para que Rafael se sentara. No, exactamente, una pelea me expulsó de casa. Diego hizo una expresión de sorpresa, pero Rafael percibió que había algo ensayado en ella, como si ya supiera que aquello podría pasar. Qué pesado, hermano. Pero mira, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, nos las arreglamos. Rafael agradeció, sintiendo un alivio momentáneo. Por lo menos no dormiría en la calle, pero también sentía una punzada de preocupación. Conocía a Diego hacía poco tiempo, y aunque le gustaba, sabía que su reputación en el barrio no era de las mejores. Había rumores de que se involucraba con pequeños hurtos y otras actividades ilegales. Pero Rafael nunca había presenciado nada directamente en los primeros días viviendo con Diego. Rafael trató de mantener una rutina normal. Buscaba trabajo durante el día, ayudaba en las tareas domésticas y evitaba hacer muchas preguntas sobre cómo Diego conseguía dinero para mantener la casa. Pero era imposible ignorar completamente las señales. Diego salía de casa en horarios extraños, recibía visitas sospechosas y siempre parecía tener dinero, aún sin un empleo fijo. Rafael, ¿quieres seguir buscando empleo que no existe o quieres ganar dinero de verdad?, preguntó Diego una tarde. Después de un día más improductivo de búsqueda de trabajo, Rafael sabía que aquella pregunta llegaría más temprano o más tarde. Depende de lo que estés ofreciendo. Nada de más, hermano. Solo unas cositas aquí y allá. Nada violento, nada peligroso. Solo oportunidades. Rafael se quedó en silencio por algunos minutos. Pensó en la madre, en las palabras de Marcos, en sus propias promesas de enderezar la vida, pero también pensó en el hambre que a veces sentía, en la dependencia que estaba creando de Diego, en la sensación de inutilidad que crecía cada día sin conseguir un trabajo. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó finalmente Diego. Sonrió. Déjamelo a mí. Mañana vas a ver. La primera oportunidad que Diego ofreció a Rafael parecía simple y casi inofensiva. Era una mañana de martes, cuando Diego lo despertó más temprano que lo normal, con un café ya listo y una expresión más seria en el rostro. Hoy vienes conmigo a un trabajo, dijo Diego, entregando una taza a Rafael. No es nada complicado, solo necesito a alguien para que esté atento mientras resuelvo unas cosas. Rafael bebió el café despacio, sintiendo el sabor amargo en la boca mezclarse con la amargura de la situación. 3 semanas habían pasado desde que saliera de casa, y sus intentos de encontrar trabajo honesto
habían sido completamente frustrados. Había ido a mercados, tiendas, talleres, ofreciéndose para cualquier tipo de servicio, pero siempre recibía la misma respuesta: no había vacantes o necesitaba experiencia que él no tenía. ¿Qué exactamente necesito hacer?, preguntó Rafael, tratando de sonar casual, pero sintiendo el nerviosismo crecer en el estómago. Al solo estar atento. Si ves a alguien acercándose o algo extraño, ¿me avisas? Eso es todo. Diego explicó que irían a un barrio próximo, donde tenía unos negocios que resolver. No entró en detalles, pero Rafael no era ingenuo. Sabía que Diego estaba involucrado con pequeños hurtos, y aquella era claramente su entrada oficial a ese mundo. Tomaron un autobús hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto, Diego dio algunas instrucciones básicas como actuar naturalmente, cómo señalizar si algo estuviera mal, cómo comportarse si fueran abordados por alguien. Rafael escuchaba todo con atención, pero una parte de él aún esperaba que fuera apenas una prueba, que en el último momento Diego dijera que era broma. Bajaron en una parada cerca de un centro comercial popular, frecuentado principalmente por personas de clase media. Diego llevó a Rafael hasta un patio de comidas y señaló una tienda de electrónicos del otro lado del pasillo. Voy a entrar ahí para echar un vistazo a unos equipos, explicó Diego. Tú te quedas aquí, tomas un refresco y solo observas. Si ves algún guardia moviéndose mucho o percibes algo extraño, vienes hasta la tienda y preguntas sobre cualquier cosa. Es mi señal para salir. En Rafael asintió, sintiendo la boca seca. Compró un refresco en una cafetería y se sentó en una mesa con buena vista de la tienda de electrónicos. Observó a Diego entrar en la tienda y comenzar a conversar con un vendedor sobre celulares. Todo parecía normal, una transacción comercial común. Por cerca de 20 minutos, Rafael solo observó el movimiento del centro comercial. Familias haciendo compras, jóvenes de novios, ancianos caminando despacio. Todo muy normal y pacífico. Comenzó a relajarse, pensando que tal vez estaba exagerando la situación. Fue entonces que vio a Diego dirigirse hacia una sección más reservada de la tienda, donde quedaban equipos más caros. El vendedor que lo atendía se alejó para atender a otro cliente, y Diego se quedó solo por algunos momentos. Rafael vio cuando rápidamente puso algo pequeño en el bolsillo de la chaqueta. El corazón de Rafael se disparó. Aquello era real. Diego estaba realmente hurtando algo, y él estaba ahí como cómplice, ayudando. Miró alrededor, buscando guardias o cámaras de vigilancia. Vio un guardia conversando con alguien cerca de la entrada del centro comercial. Aparentemente desatento, Diego continuó en la tienda por algunos minutos más, conversando normalmente con el vendedor que había regresado, haciendo preguntas sobre precios y características de los productos. Su naturalidad era impresionante. Parecía realmente un cliente interesado en hacer una compra. Cuando Diego finalmente salió de la tienda, Rafael estaba sudando frío. Se encontraron en un baño del centro comercial, donde Diego mostró lo que había tomado. Un auricular Bluetooth caro, aún en el empaque. Así de simple, dijo Diego, guardando el producto en una mochila. Ahora solo hay que salir de aquí naturalmente e irnos. Salieron del centro comercial separados. Rafael primero y Diego algunos minutos después. Se encontraron en la parada de autobús, y solo entonces Rafael se permitió respirar aliviado. Había funcionado. Lo habían logrado. En el camino de vuelta a casa, Diego explicó cómo vendería el producto. Tenía contactos que compraban electrónicos sin hacer preguntas, pagando cerca de la mitad del valor original. No era mucho dinero, pero para un trabajo de media hora, compensaba. Tu parte son 50 reales, dijo Diego, entregando el dinero a Rafael. No está mal para empezar, ¿no? Rafael tomó el dinero con las manos temblando. 50 reales, que no tuvo que pedir prestado, no tuvo que suplicar para conseguir. Dinero que estaba ahí, real, en sus manos. Pero junto con el alivio financiero, vino una sensación extraña, una mezcla de culpa y adrenalina. En esa noche, Rafael tuvo dificultad para dormir. Pensaba en la madre, imaginando lo que diría si supiera cómo había conseguido aquel dinero. Pensaba en Marcos y en las palabras duras que había dicho sobre Rafael, involucrándose con personas equivocadas. Por primera vez, comenzó a entender que tal vez el padrastro tenía razón, pero también pensaba en la sensación de no estar completamente dependiente de Diego, de tener por lo menos algo de dinero propio. Pensaba en la dificultad de encontrar trabajo honesto, en la forma como era tratado cuando buscaba empleo, como si fuera una molestia o una amenaza. En los días siguientes,
Diego propuso otras oportunidades similares. Rafael participó en algunas, mas siempre en el mismo esquema. Él se quedaba de vigía mientras Diego hurtaba pequeños objetos en tiendas diferentes, celulares, perfumes, ropa de marca, nunca nada muy caro o llamativo, siempre productos que pudieran ser fácilmente revendidos. Rafael se fue acostumbrando a la rutina y a la adrenalina. Desarrollaba técnicas propias de observación, aprendía a identificar patrones de seguridad en los establecimientos, comenzaba a entender cómo funcionaba el negocio y, principalmente, comenzaba a gustar el dinero que ganaba Ann en 2 semanas. Rafael había ganado más dinero que el que conseguiría en un mes trabajando en cualquier empleo que sus calificaciones permitían. Podía contribuir con los gastos de la casa, comprar sus propias cosas, hasta incluso guardar un poco. Por primera vez desde que saliera de casa, se sentía mínimamente independiente. Fue Diego quien sugirió que Rafael tratara de hacer algo. Solo ya sabes cómo funciona, le dijo una tarde. Puedes intentar algo pequeño, solo para ver cómo te va. Está esa farmacia grande cerca de la estación. Siempre tiene movimiento. Los empleados están atareados. Puede ser buena para que pruebes. Rafael sintió el estómago revolverse con la sugerencia. Una cosa era ayudar a Diego, ser apenas el vigía. Otra muy diferente era hacer todo solo, ser el protagonista del hurto. Pero también sentía una curiosidad extraña, unas ganas de probar a sí mismo que podía. No sé, hermano. ¿Y si sale mal? Si sale mal, sales corriendo. Oh, sí, di simple. Pero no va a salir mal. Eres inteligente. ¿Sabes cómo hacer? Rafael pasó 2 días pensando en la propuesta. Visitó la farmacia algunas veces como cliente normal, observando la rutina de los empleados, la ubicación de las cámaras, los horarios de mayo, era movimiento. Sin darse cuenta, estaba planeando su primer hurto en solitario en el jueves por la mañana. Rafael entró en la farmacia con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Eligió un horario de movimiento medio ni tan vacío que su presencia llamara la atención, ni tan lleno que fuera difícil moverse. Caminó por los pasillos como un cliente normal, tomó algunos artículos baratos como disfraz y se dirigió a la sección de cosméticos, donde quedaban algunos productos más caros. Cuando vio que ningún empleado estaba mirando directamente hacia él, rápidamente tomó un perfume importado y lo escondió dentro de la chaqueta. Continuó andando por la tienda, tomó algunos artículos más sin valor y se dirigió a la caja. Pagó por los productos baratos con naturalidad. Conversó brevemente con la cajera sobre el tiempo y salió de la tienda. Solo cuando estaba a algunas cuadras de distancia, se permitió verificar si realmente lo había logrado. El perfume estaba ahí, escondido en su chaqueta. Rafael sintió una mezcla intensa de alivio, orgullo y culpa. Lo había logrado. Solo, sin ayuda, había ejecutado su primer hurto con éxito. Vendió el producto a uno de los contactos de Diego y ganó 80 reales en esa noche. Llamó a la madre por primera vez desde que saliera de casa. Rafael, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás viviendo? Estoy bien, mamá. Estoy en la casa de un amigo, consiguiendo arreglármelas. ¿Conseguiste trabajo? Rafael vaciló por un momento. Conseguí. Sí, han unos trabajos aquí y allá. Estoy ganando mi dinero. No era completamente mentira, pensó. Estaba realmente ganando dinero. Solo no especificó cómo. Conceição pareció aliviada y feliz con la noticia. Conversaron por algunos minutos sobre trivialidades, evitando asuntos más delicados. Cuando colgó el teléfono, Rafael se sintió un poco mejor. Por lo menos no había mentido completamente a la madre. Estaba realmente sustentándose. No estaba pidiendo ayuda a nadie. Tal vez aquella fuera apenas una fase, un medio temporal, hasta conseguir algo mejor. A lo que Rafael no sabía era que estaba apenas al inicio de una espiral descendente que sería mucho más difícil de interrumpir de lo que imaginaba. Lo que comenzó como pequeños hurtos esporádicos rápidamente se transformó en una rutina casi diaria para Rafael. En pocas semanas se había vuelto experimentado y confiado, desarrollando técnicas propias e identificando los mejores locales y horarios para actuar. El dinero llegaba con facilidad y con él una sensación peligrosa de control sobre su propia vida. Diego quedó impresionado con la rapidez con que Rafael aprendió y se adaptó. Hermano, tienes talento para esto, le decía, contando el dinero que habían ganado en un día más de trabajo. Es natural en ti. Estas palabras, que deberían servir de alerta, sonaban como elogios a los oídos de Rafael. Por primera vez en la vida, se sentía bueno en algo,
capaz de tener éxito en una actividad. El hecho de que esa actividad fuera ilegal parecía cada vez menos relevante ante los resultados prácticos que veía. Fue entonces que Diego presentó a Rafael a otros miembros del grupo. Carlos, un muchacho de 22 años con historial de pasos por la policía. Jefferson, más joven, pero con experiencia en hurtos de vehículos. Y Tiago, el mayor del grupo, con 26 años, que aparentemente coordinaba las actividades más elaboradas. Rafael es el tipo del que les hablé, dijo Diego una tarde, cuando se reunieron en su casa. Inteligente, valiente, aprende rápido. Tiago observó a Rafael con mirada evaluativa. Era un hombre delgado, con cicatrices visibles en los brazos y un tatuaje en el cuello que Rafael no logró identificar completamente. Había algo en el que inspiraba respeto y al mismo tiempo cierto recelo. Oí decir que eres bueno en lo que haces, dijo Tiago, encendiendo un cigarrillo. Diego me contó de unos trabajos tuyos. Impresionante para alguien tan nuevo en esto. Rafael se sintió orgulloso con el reconocimiento, pero también nervioso con la atención. Solo estoy tratando de arreglármelas. Todo el mundo aquí está tratando de arreglárselas, muchacho. La diferencia es como cada uno lo hace. Tiago dio una calada larga al cigarrillo. ¿Quieres seguir tomando perfumitos en farmacia? ¿O quieres ganar dinero de verdad? La pregunta quedó en el aire por algunos segundos. Rafael miró a Diego, que solo asintió alentadoramente. Los otros miembros del grupo observaban la conversación en silencio, como si fuera un ritual de iniciación. ¿Qué tipo de dinero?, preguntó Rafael. Finalmente, Tiago sonrió. El tipo que cambia tu vida, pero también el tipo que exige más coraje. En los días siguientes, Tiago explicó a Rafael cómo funcionaban las operaciones mayores del grupo. Ya no más pequeños hurtos en tiendas, sino robos planeados a residencias, carros y ocasionalmente establecimientos comerciales. El retorno financiero era mucho mayor, pero los riesgos también aumentaban proporcionalmente. La primera regla es a nunca hacer nada solo, siempre en pareja o trío, explicó Tiago. Segunda regla, siempre tener una ruta de escape planeada. Tercera regla, si se jode, cada uno se cuida a sí mismo. Rafael escuchaba todo con atención, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Parte de él sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, entrando en un territorio del cual sería mucho más difícil salir. Pero otra parte estaba emocionada con la posibilidad de ganar dinero real, de tal vez conseguir alquilar un lugar propio, demostrar a todos que podía sustentarse. En su primera operación mayor fue un sábado por la noche. El objetivo era una casa de clase media alta en un barrio apartado, donde Tiago tenía información de que los habitantes habían viajado para el fin de semana. Rafael haría pareja con Carlos, mientras Diego y Jefferson se quedarían de vigía. En la Cale, entras conmigo, pero solo observas la primera vez, instruyó Carlos mientras se dirigían al local. Déjame hacer todo, tú solo me acompañas y aprendes. La casa era realmente grande, con un jardín bien cuidado y un portón eléctrico. Carlos tenía llaves que, según él, había conseguido a través de un contacto que trabajaba en una empresa de seguridad. Entraron por la puerta de atrás, usando linternas pequeñas para orientarse en la oscuridad. Al Rafael nunca había estado dentro de una casa tan grande y bien arreglada. Muebles caros, electrónicos de última generación, cuadros en las paredes, todo organizado con un gusto que nunca había visto de cerca. Por un momento, olvidó que estaba ahí para robar y simplemente observó, fascinado por aquel estilo de vida. Concéntrate, muchacho, susurró Carlos, trayendo a Rafael de vuelta a la realidad. No estamos aquí para hacer turismo. Carlos trabajaba con eficiencia impresionante. Sabía exactamente dónde buscar objetos de valor, cómo desconectar equipos electrónicos rápidamente, cuáles artículos eran más fáciles de revender. En menos de 30 minutos, habían recolectado notebooks, tablets, joyas, dinero en efectivo y algunos otros objetos pequeños, pero valiosos. Siempre deja la casa organizada, explicó Carlos mientras trabajaba. Si los tipos solo se dan cuenta del robo cuando vuelvan del viaje, ganamos tiempo antes de que la policía empiece a investigar. Salieron de la casa de la misma forma que entraron, silenciosos y organizados. Diego y Jefferson confirmaron que no había ninguna movilización sospechosa en la calle. Llegaron de vuelta a la casa de Diego con una sensación de misión cumplida. Cuando Tiago llegó para evaluar el resultado, Rafael apenas podía contener la ansiedad. La cantidad de objetos de valor que habían conseguido era impresionante, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Buen trabajo,
dijo Tiago, examinando los artículos. Rafael, te portaste bien para la primera vez. Mantuviste la calma. Seguiste las instrucciones. La parte de Rafael de aquel robo fue de 400 reales. 400 reales por una noche de trabajo. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Esa noche, por primera vez desde que saliera de casa, Rafael se sintió realmente poderoso. Llamó a la madre al día siguiente, nuevamente en mamá, estoy consiguiendo juntar dinero. Pronto, voy a poder alquilar un lugar solo mío. Che. Bueno, mi hijo, estoy tan orgullosa de ti. Sabía que lograrías arreglártelas. El orgullo en la voz de Conseil hizo que Rafael se sintiera al mismo tiempo bien y pésimo. Ella estaba orgullosa de él por conseguir sustentarse puro, no tenía idea de cómo lo estaba haciendo. Rafael se preguntó si algún día le contaría la verdad o si conseguiría salir de aquella vida antes de que fuera demasiado tarde. En las semanas siguientes, Rafael participó en más operaciones con el grupo, cada una más elaborada que la anterior, cada una rindiendo más dinero. Robos de casas, hurtos de carros, hasta incluso algunos pequeños robos a tiendas. Rafael descubrió que tenía habilidades naturales para ese tipo de actividad. Era observador, ágil, mantenía la calma bajo presión. El dinero le permitió comprar ropa mejor, un celular nuevo, comenzar a considerar realmente alquilar un lugar propio, pero también le permitió desarrollar hábitos que antes no podía sostener. Comenzó a beber más, a salir a fiestas, a gastar dinero en cosas superfluas que antes ni pasaban por su cabeza. Te estás poniendo relajado, alertó Tiago. Una tarde, observando a Rafael contar el dinero de una operación reciente. Dinero fácil deja relajado a cualquiera, pero relajado en nuestra área es sinónimo de preso o muerto. Rafael se encogió de hombros. Solo estoy disfrutando un poco. No hay problema. Pero Tiago tenía razón. Rafael se estaba poniendo demasiado confiado, demasiado relajado. Comenzó a actuar de forma menos cautelosa, a subestimar los riesgos. Fue justamente en ese momento de exceso de confianza que todo comenzó a desmoronarse, a la operación que cambiaría completamente. El rumbo de la vida de Rafael fue planeada para un jueves por la noche. El objetivo era una tienda de equipos electrónicos en un centro comercial menor, menos movimentado. Sería una operación rápida, entrar después del cierre, tomar lo que pudieran y salir en menos de 15 minutos. El Rafael haría pareja con Jefferson, mientras Carlos y Diego se quedarían responsables de la vigilancia externa. Tiago no participaría directamente, solo coordinaría todo desde lejos. En todo parecía estar corriendo perfectamente. Lograron entrar en la tienda sin dificultades. Los sistemas de seguridad fueron desactivados según lo planeado y había mucho equipo valioso para Elgin. Rafael estaba emocionado, pensando en el dinero que ganarían con aquella operación. Fue cuando escucharon el sonido de sirenas acercándose. ¡Mierda!, gritó Jefferson. ¡Alguien llamó a la policía! Rafael sintió la sangre helarse en las venas. Las sirenas se estaban acercando cada vez más. Y ellos aún estaban dentro de la tienda, con varios equipos en las manos. Trataron de salir por la salida que habían planeado, pero vieron luces de patrullas acercándose al centro comercial. Aquí, dijo Jefferson, indicando una salida de emergencia en la parte trasera de la tienda. Corrieron por los pasillos del centro comercial cerrado, cargando lo que podían, tratando de encontrar una salida que no estuviera siendo vigilada. Pero era demasiado tarde. El centro comercial estaba rodeado. Rafael fue arrestado ahí mismo, dentro de la tienda, con equipos robados en las manos y sin ninguna posibilidad de negación. Jefferson logró huir por algunos minutos, pero también fue capturado en los alrededores del centro comercial. Mientras era esposado y puesto en el vehículo policial, Rafael pensó en su madre, en Marcos, en las promesas que había hecho de enderezar su vida. Pensó en cómo había llegado hasta ahí, en las decisiones que había tomado, en las oportunidades que había perdido. La primera noche de Rafael en la comisaría fue una experiencia que jamás olvidaría. El olor a desinfectante mezclado con orina, los sonidos constantes de conversaciones en voz baja y gritos ocasionales, la sensación de estar completamente vulnerable y expuesto. Compartió una celda superpoblada con hombres de todas las edades, algunos allí por crímenes similares al suyo, otros por delitos mucho más graves. ¿Primera vez?, preguntó un hombre mayor, observando el nerviosismo obvio de Rafael. Sí, respondió Rafael, tratando de no demostrar todo el miedo que sentía. Acostumbrándote, muchacho. Aquí adentro, quien no se adapta, se quiebra. Rafael pasó la noche despierto,
recostado contra la pared fría de la celda, observando a los otros presos. Algunos dormían como si estuvieran en casa, otros conversaban en voz baja sobre sus casos. Algunos simplemente miraban hacia la nada con expresiones vacías. Se preguntaba si algún día también tendría esa naturalidad, si ese ambiente se volvería familiar para él. Al día siguiente, fue llevado a declarar. El comisario responsable del caso era un hombre de mediana edad, con apariencia cansada, de quien había visto muchos casos similares al de Rafael. Rafael Silvao Santos, 19 años, sin antecedentes penales, leyó el comisario del papel frente a él. Arrestado en flagrante por hurto calificado en establecimiento comercial. Primera vez que te veo por aquí. Sí, señor. Sabes que puedes recibir de 2 a 8 años por esto, ¿verdad? Especialmente considerando que planearon, invadieron el local, actuaron en grupo N. El comisario hizo una pausa observando a Rafael. Pero eres joven, sin antecedentes. Dependiendo de cómo colabores, tal vez consigas una pena menor. Rafael tragó saliva. En 2 a 8 años. Por primera vez, la realidad de las consecuencias de sus acciones comenzó a golpear de verdad. No era solo cuestión de pasar algunas noches en la comisaría y volver a casa. Era su vida la que estaba en juego. ¿Qué quiere saber, señor? Quiero saber quiénes son los otros involucrados. ¿Cómo planearon esto? ¿Cuántas veces hicieron operaciones similares? Quiero saber todo. Rafael dudó. En una parte de él quería contarlo todo, colaborar completamente con la esperanza de disminuir su pena. Pero también sabía que Tiago y los otros no perdonarían fácilmente una traición. Y había sido Diego quien lo acogió cuando no tenía a dónde ir. Yo no sé mucho. Fue más una oportunidad que apareció. El comisario suspiró. Mira, Rafael, me pareces un chico inteligente. No eres como los otros que pasan por aquí, que ya están completamente perdidos en el mundo del crimen. Tú aún tienes oportunidad de salir de esta vida, pero necesitas tomar decisiones inteligentes. En los días siguientes, mientras esperaba el desarrollo del proceso en la comisaría, Rafael recibió la visita de su madre. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida en Consey. O llegó con los ojos rojos de llorar, cargando una bolsa con ropa limpia y algunos dulces que a Rafael le gustaban. Cuando lo vio a través de las rejas, no pudo contener las lágrimas. Hijo mío, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Rafael no pudo mirarla directamente. Mamá, me dijiste que estabas trabajando, que estabas logrando arreglártelas honestamente. ¿Cómo pudiste mentirme así? El dolor en la voz de Consey o era peor que cualquier castigo que Rafael pudiera recibir del sistema judicial. Ver la decepción en los ojos de su propia madre, saber que había quebrado su confianza, que había desperdiciado todo el orgullo que ella sentía por él. Traté mucho de conseguir trabajo, pero no conseguía nada. Y entonces aparecieron estas oportunidades. Oportunidades. Rafael, esto es crimen. Estabas robando. Lo sé, mamá, sé que me equivoqué. Pero no sabía qué hacer. No tenía dinero, no conseguía trabajo. Consey, o se quedó en silencio por algunos minutos, solo mirando a su hijo. Rafael podía ver que ella estaba librando una batalla interna, dividida entre la decepción y el amor materno. Marcos tenía razón, dijo finalmente, con voz baja. Él dijo que te ibas a meter en problemas, y yo te defendí. Dije que eras un buen chico, que solo estabas pasando por una fase difícil. Mamá, no. Rafael, déjame hablar. Conceição se secó las lágrimas. Fallé contigo como madre, fallé. Tal vez debería haber sido más estricta, haberte preparado mejor para la vida. La culpa no es tuya, mamá. Las decisiones fueron mías, sí, lo fueron. Pero yo debería haberte enseñado a tomar mejores decisiones. La visita duró solo 20 minutos, pero pareció una eternidad. Cuando Consey se fue, Rafael se sintió completamente solo. Por primera vez desde que había comenzado a involucrarse con crímenes, realmente comprendió el impacto de sus acciones en las personas que amaban. Una semana después, Rafael fue transferido a la casa de detención provisional, donde esperaría su juicio. El ambiente era aún más duro que la comisaría. Cientos de presos, la mayoría jóvenes, como él, algunos ya con extensos historiales criminales, otros aún adaptándose al sistema. Rafael fue colocado en una celda con 8 personas, donde solo había espacio para 6 camas. Los más nuevos dormían en el suelo o por turnos. La comida era escasa y de pésima calidad. La higiene era precaria y la tensión siempre estaba en el aire. ¿Tú qué eres, primerizo?, preguntó su compañero de celda, un chico algunos años. Mayo ere, llamado Marcelo en sí. Entonces ponte las pilas. Aquí adentro tienes que elegir de qué lado estar.
No se puede estar neutral. O te unes con un agente que te proteja, o te conviertes en presa fácil. Marcelo le explicó a Rafael cómo funcionaba la jerarquía dentro de la prisión. Había grupos organizados, códigos de conducta no escritos, castigos para quien no respetara las reglas internas. No era solo cuestión de cumplir la condena, era cuestión de sobrevivir. El problema de los primerizos, continuó Marcelo, es que llegan aquí pensando que esto es temporal, que pronto van a salir y volver a la vida normal. Entonces no se adaptan, no aprenden las reglas y se joden. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tercera vez. La primera vez tenía 18 años, igual que tú. También pensé que era temporal. Marcelo rió amargamente. Salí, volví, salí de nuevo, volví de nuevo. Es un ciclo, hermano. Una vez que entras al sistema, es muy difícil salir de verdad. Rafael pasó los primeros días tratando de entender la dinámica del lugar. Observaba cómo se comportaban los presos más experimentados, cómo negociaban favores, cómo resolvían. Era un mundo completamente nuevo, con reglas propias que nadie le había enseñado a Ann. Fue durante este periodo que recibió otra visita inesperada. Diego logró visitarlo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te las estás arreglando aquí adentro? Tratando de sobrevivir. ¿Y tú? ¿Lograste escapar? Por ahora, sí ahí, pero está difícil. La policía está apretando, buscando a todos del grupo. Tiago mandó a decir que te portaste bien, no entregaste a nadie. Rafael asintió. Realmente no había colaborado con la policía más allá de lo básico necesario. No por lealtad al grupo, sino porque estaba demasiado confundido para tomar cualquier decisión definitiva. Mira, Rafael, dijo Diego, bajando la voz. Acuérdate, vas a encontrar los contactos correctos. Gente que puede enseñarte cosas nuevas, abrirte puertas cuando salgas. No desperdicies esta oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidades? Hermano, aquí adentro hay gente que trabaja con cosas mucho más grandes de lo que nosotros hacíamos. Tráfico, pasado, asalto a bancos, secuestro. Gente que puede incluirte en operaciones que valen millones. Rafael se quedó en silencio. Diego estaba sugiriendo que usara el tiempo en prisión para hacer contactos en el crimen organizado, para evolucionar hacia crímenes más graves y lucrativos. Era lo opuesto completo de usar ese tiempo para reflexionar y cambiar de vida. No, sir, estoy pensando en tratar de salir de esta vida cuando salga de aquí. Diego se rió. ¿Salir para qué? ¿Para tratar de conseguir trabajo otra vez? ¿Para ganar salario mínimo el resto de tu vida? Rafael, tienes talento para esto. Sería una tontería desperdiciarlo. Después de la visita de Diego, Rafael se quedó aún más confundido. Había dos voces en su cabeza. Una que le decía que usar esa experiencia como lección y tratara de recomenzar la vida honestamente. Otra que le decía que aprovechara los contactos que podría hacer en la prisión y se profesionalizara en el crimen durante las semanas siguientes. Rafael observó atentamente a los otros presos. Había realmente personas allí involucradas, con crímenes mucho más elaborados y lucrativos que los pequeños hurtos que él practicaba. Algunos hablaban abiertamente sobre operaciones millonarias, sobre esquemas complejos, sobre conexiones con organizaciones criminales poderosas. También había presos que parecían genuinamente arrepentidos, que hablaban sobre tratar de cambiar de vida cuando salieran. Pero estos eran minoría, y Rafael notó que muchos de ellos ya habían dicho lo mismo en pasadas anteriores por la prisión. La realidad es que allá afuera no hay espacio para expresidiarios, explicó otro compañero. Tate, sales de aquí con antecedentes penales, nadie te quiere dar trabajo, entonces vuelves al crimen, porque es el único lugar donde te aceptan. Pero debe haber alguna alternativa, insistió Rafael. Puede que la haya, pero es mucho más difícil. Y cuando tienes hambre, sin dinero, sin perspectiva, lo difícil no parece una opción viable. Rafael comenzó a entender que estaba ante una encrucijada que definiría completamente el resto de su vida. Podía salir de la prisión y tratar de recomenzar honestamente, enfrentando todas las dificultades que eso implicaba. O podía usar esa experiencia como una especie de universidad del crimen, hacer los contactos correctos y profesionalizarse en actividades criminales más lucrativas. De la elección que hiciera determinaría no solo su futuro, sino también el tipo. El juicio de Rafael ocurrió 4 meses después de su arresto. Durante este periodo se había adaptado a la rutina de la cárcel de una forma que lo asustaba. Lo que inicialmente parecía un ambiente hostil y extraño se había vuelto familiar. Casi cómodo. Conocía las reglas no escritas, tenía a sus aliados, sabía cómo conseguir favores
y cómo evitar problemas a su abogado de oficio. Un hombre joven y claramente sobrecargado consiguió un acuerdo con el Ministerio Público. Rafael recibiría una pena de 2 años y 4 meses, con posibilidad de cumplir en régimen semiabierto debido a su primaridad y buen comportamiento en la prisión. Tuviste suerte, explicó el abogado después de la sentencia. Con colaboración y buen comportamiento, puede salir en menos de 1 año. Rafael asintió, pero no sabía si realmente había tenido suerte. 1 año preso aún parecía una eternidad, y sabía que saldría de allí como una persona diferente de la que había entrado. Durante los meses que siguieron, Rafael se encontró en una posición peculiar dentro de la prisión. Era respetado por haber mantenido la boca cerrada durante el interrogatorio, pero también era visto como alguien con potencial para crecer en el mundo del crimen. Diversos presos más experimentados se le acercaron, ofreciéndole enseñanzas y oportunidades futuras. Uno de ellos era Rogerio, un hombre de 40 años con más de la mitad de la vida pasada entre prisiones y libertad. Rogerio tenía historial en asaltos a bancos y camiones blindados, crímenes que rendían mucho más dinero que los pequeños hurtos que Rafael practicaba antes. Muchacho, tienes perfil para cosas más grandes, decía Rogerio durante una tarde en el patio. Eres inteligente, observador, no eres violento por naturaleza. Esas cualidades son raras en nuestro medio. ¿Nuestro medio?, preguntó Rafaela. En el crimen organizado de verdad. No esa mierda de hurto de perfumes que tú hacías. Estoy hablando de operaciones que rinden cientos de miles, millones. Rogerio comenzó a detallarle a Rafael cómo funcionaban los asaltos que él practicaba. Meses de planeación, estudio detallado de los objetivos, equipos especializados, equipos profesionales. Era un mundo completamente diferente de los crímenes impulsivos y mal planeados que Rafael conocía. Cuando salga de aquí en 6 meses, voy a armar un nuevo equipo. Si quieres, tienes un lugar garantizado, pero tienes que estar realmente decidido, porque no es broma. La oferta tentaba enormemente a Rafael. La idea de ganar en un solo asalto más dinero del que había visto en toda su vida era seductora, pero también sabía que aceptar significaría comprometerse definitivamente con una vida criminal, sin vuelta atrás. Por otro lado, también había influencias en la dirección opuesta. El capellán de la prisión, Padre Miguel, ocasionalmente conversaba con Rafael y otros presos sobre posibilidades de cambio de vida. Rafael, eres joven, inteligente, aún puedes construir una vida digna cuando salgas de aquí, decía el padre durante una de sus visitas pastorales. Padre, con antecedentes penales, ¿quién me va a dar trabajo? Existen programas de resocialización, ONGs que ayudan a ex detenidos. No es fácil, pero es posible. La cuestión es si realmente quieres. Rafael también conoció a Antonio, un preso de 50 años que estaba cumpliendo su última pena después de toda una vida en el crimen. Antonio tenía una perspectiva diferente de los otros presos más experimentados. Hijo yo, como tú, un joven, necesitando dinero, sin muchas opciones. Pensé que iba a ser unas cosas rápidas y después parar. Eso fue hace 30 años. Y ahora no tengo nada más. Hijos que no me conocen, mujer que me abandonó, padres que murieron de disgusto. Todo el dinero que gané ya se fue hace mucho tiempo. Y mira dónde estoy, tan viejo, enfermo, solo. Antonio le contó a Rafael sobre las sucesivas prisiones, las oportunidades perdidas, las promesas no cumplidas de salir del crimen. Cada vez que salía, decía que iba a ser la última, pero siempre aparecía una buena oportunidad, un trabajo que iba a resolver mi vida para siempre. Nunca resolvía. Estas conversaciones hacían que Rafael reflexionara profundamente sobre el camino que estaba tomando. Podía ver nítidamente 2 futuros posibles: uno, donde aceptaba la oferta de Rogerio y se profesionalizaba en el crimen, probablemente ganando mucho dinero, pero arriesgándose a pasar gran parte de la vida preso. Otro, donde trataba de salir de la vida criminal, enfrentando dificultades enormes, pero manteniendo la posibilidad de construir algo legítimo. La decisión se volvió aún más urgente cuando Rafael supo que Diego había sido arrestado nuevamente, esta vez por tráfico de drogas. Jefferson también había sido capturado, y Carlos había muerto en un enfrentamiento con la policía durante un asalto mal planeado. ¿Viste? Así es como termina cuando te quedas en el amateurismo, comentó Rogerio al saber las noticias. En el crimen hay que ser profesional o no ser nada. Pero Rafael también pensaba en su madre, que continuaba visitándolo regularmente a pesar de la decepción inicial. Consey, o nunca había dejado de demostrarle amor,
incluso después de todo lo que había pasado. En las últimas visitas, hablaba sobre cómo estaba tratando de convencer a Marcos de dejar que Rafael volviera a casa cuando saliera de la prisión. Marcos dijo que tal vez necesites una nueva oportunidad, le contó una tarde. Está dispuesto a conversar siempre que estés realmente decidido a cambiar. La posibilidad de volver a casa, de tratar de reconstruir las relaciones familiares, era algo que Rafael no había considerado seriamente. Había asumido que ese puente estaba definitivamente quemado. La oferta de Rogerio tenía plazo. El mes que viene salgo de aquí. Si quieres entrar al equipo, tienes que darme una respuesta hasta entonces. Después de eso, el lugar va para otro. Rafael pasó semanas pesando las opciones. Conversó con diferentes presos, analizó las historias de vida de cada uno, trató de imaginar dónde estaría de aquí a 10, 20 años en cada escenario posible. A la decisión final vino de una forma que no esperaba. Durante una noche, presenció una pelea entre presos que terminó con uno de ellos siendo apuñalado gravemente. Viendo al chico ensangrentado en el suelo de la celda, Rafael comprendió visceralmente que esa vida significaba violencia constante, riesgos permanentes, un futuro donde la muerte prematura era una posibilidad real. Al día siguiente buscó a Rogerio. Decidí que no voy a aceptar tu oferta en Rogerio. No pareció sorprendido. Me lo imaginé. No tienes perfil para la vida pesada. De todos modos, ¿vas a tratar de ser ciudadano de bien? Voy a traitor. Buena suerte, muchacho. La vas a necesitar, Rafael. También buscó al padre Miguel. Padre, quiero saber más sobre esos programas de resocialización que mencionó. ¿Estás seguro? No es un camino fácil. Lo estoy. Quiero tratar de construir una vida diferente cuando salga de aquí. El padre sonrió. Entonces, vamos a empezar a trabajar en eso. En los meses que siguieron hasta su liberación, Rafael se dedicó a prepararse para la vida fuera de la prisión. Participó en talleres de capacitación ofrecidos en la cárcel. Completó la escuela secundaria a través del programa de educación para presos y estableció contacto con ONGs que ayudaban a exdetenidos a encontrar trabajo. También mantuvo conversaciones regulares con el padre sobre sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. La resocialización comienza en la mente, decía Padre Miguel. Necesitas creer genuinamente que puedes ser una persona diferente. El día de la liberación llegó en una mañana de martes, casi exactamente un año después de su arresto. Rafael salió de la prisión cargando solo una pequeña bolsa con sus pertenencias personales y una lista de contactos de organizaciones que podrían ayudarlo. Ann Consey estaba esperándolo en la puerta, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tímida. Hijo mío, bienvenido de vuelta al mundo. Rafael abrazó a su madre, sintiendo una mezcla compleja de alivio, gratitud y terror. Estaba libre, pero también completamente incierto sobre lo que vendría después. Sabía que había tomado la decisión correcta al rechazar la vida criminal, pero también sabía que los desafíos que enfrentaría serían enormes. La primera prueba sería en casa, enfrentando a Marcos y tratando de reconstruir las relaciones familias. La segunda sería encontrar trabajo con antecedentes penales. La tercera sería resistir las tentaciones que seguramente aparecerían cuando la vida se pusiera difícil nuevamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, Rafael sabía que había una posibilidad real de construir algo positivo con su vida. El viaje de redención apenas estaba comenzando. La llegada a casa fue un momento cargado de tensiones no dichas. Marcos estaba en la sala cuando Rafael y Consey entraron, y el saludo entre los dos hombres fue formal, cordial, pero claramente incómodo. Rafael, dijo Marcos extendiendo la mano, Ann, tu madre, me contó que quieres intentar de nuevo. Sí, quiero, Ann, y agradezco la oportunidad. No me agradezcas todavía. Vamos a ver cómo te comportas de aquí en adelante. Marcos había establecido algunas condiciones para que Rafael permaneciera en la casa. Necesitaba buscar trabajo inmediatamente. No podía recibir visitas sin autorización previa. Tenía horario para llegar a casa y cualquier señal de involucramiento con actividades sospechosas resultaría en expulsión definitiva. Son reglas duras, admitió Marcos, pero necesarias. Perdiste nuestra confianza. Ahora necesita reconquistarla. Rafael aceptó todas las condiciones sin protestar. Sabía que no estaba en posición de negociar y, sinceramente, pensaba que las exigencias eran justas, considerando todo lo que había pasado a Ann en los primeros días en casa. Rafael se dedicó
exclusivamente a la búsqueda de empleo. Visitó decenas de establecimientos comerciales, llenó incontables solicitudes de candidatura, participó en varias entrevistas, pero la respuesta era siempre la misma: vamos a analizar tu perfil y te contactamos. Un eufemismo educado para no te vamos a contratar en él. Problema eran siempre los antecedentes penales, incluso para las vacantes más simples, que exigían solo educación básica y ninguna experiencia. Los empleadores se aseguraban de verificar el historial criminal de los candidatos, y hurto calificado no era exactamente el tipo de historial que inspiraba confianza. Es más difícil de lo que imaginaba, confesó Rafael a Consey, o después de 2 semanas de búsquedas infructuosas. No te rindas, hijo mío, algo va a aparecer. Pero Rafael estaba empezando a entender por qué tantos expresos volvían al crimen. La sociedad exigía que se resocializaran, pero al mismo tiempo cerraba todas las puertas para que eso ocurriera. Tifo Medigna era un ciclo cruel y aparentemente sin salida. Fue a través de los contactos que había hecho con el padre Miguel que Rafael finalmente consiguió su primera oportunidad. Una ONG que trabajaba con resocialización de ex detenidos recomendó su nombre para un pequeño taller mecánico cuyo dueño tenía un proyecto social de dar segundas oportunidades a personas con historial criminal. Don Juan era un mecánico de unos 60 años que había expandido su taller y necesitaba un ayudante. Conocía bien los desafíos enfrentados por expresos, pues uno de sus propios hijos había pasado por el sistema carcelario años antes. Muchacho, te voy a ser claro, dijo don Juan durante la conversación que servía como entrevista. Nope, pagar mucho y el trabajo es pesado. Vas a empezar haciendo limpieza, organización, sirviéndoles café a los clientes. Si muestras que eres confiable, poco a poco vas a ir aprendiendo el oficio. El salario era menos de un salario mínimo, pero Rafael lo aceptó inmediatamente. Era la primera puerta que se abría, la primera persona dispuesta a darle una oportunidad real. En los primeros meses en el taller, Rafael se dedicó como nunca se había dedicado a nada. Llegaba antes del horario, se iba después de que todos ya se habían ido, se aseguraba de mantener todo limpio y organizado. Gradualmente, don Juan comenzó a enseñarle algunas técnicas básicas de mecánica. ¿Tienes habilidad para esto?, observó el dueño del taller después de algunos meses. Y, más importante, tienes compromiso. Voy a aumentarte el salario y darte más responsabilidades. El aumento era pequeño, pero representaba mucho más que dinero para Rafael. Era un reconocimiento de que estaba en el camino correcto, de que había personas dispuestas a apostar por su cambio, paralelamente al trabajo. Rafael también comenzó a estudiar por las noches. Se había dado cuenta de que, para tener oportunidades reales de crecimiento profesional, necesitaba más calificación. Se matriculó en un curso técnico de mecánica automotriz y también comenzó a tomar clases de inglés básico en la rutina. Era agotadora, trabajó de 7 antes do meio-dia a 5, depois do meio-dia clases de 7 p.m. a las 10 de la noche. Estudios en casa hasta tarde. Pero Rafael se sentía bien con esa carrera. Era la primera vez en su vida que estaba genuinamente construyendo algo, invirtiendo en un futuro mejor en casa. La relación con Marcos mejoraba gradualmente. El padrastro observaba el compromiso de Rafael y comenzaba a relajar algunas de las reglas más rígidas que había establecido. Veo que esta vez te lo estás tomando en serio, dijo Marcos una noche durante la cena. Sigue así que las cosas van a salir bien. Consey o no podía esconder el orgullo que sentía por su hijo. Sabía que lo lograrías, le decía siempre. Que podía. Siempre supe que eras un buen chico. Pero no todo eran flores en la nueva vida de Rafael. Había momentos de desánimo profundo, cuando se preguntaba si todo ese esfuerzo realmente valdría la pena. El dinero era poco, las perspectivas de crecimiento eran lentas, y veía a compañeros de la misma edad ya establecidos profesionalmente, mientras él apenas estaba comenzando la prueba más difícil. Llegó cerca de 6 meses después de su liberación. Rafael estaba regresando del trabajo cuando se encontró con Diego en la calle. El antiguo amigo había salido de la prisión hacía algunas semanas y ya estaba involucrado nuevamente con actividades criminales. Rafael, hermano, qué bueno verte. Supe que estás trabajando honestamente. Como está siendo bueno. Diego, difícil, pero bueno, debes estar ganando bien, ¿no? Escuché que los mecánicos ganan buen dinero. Rafael rió amargamente. No tanto. Ganando menos de un salario mínimo todavía. Pero es un comienzo, Diego,
hizo una expresión de sorpresa. ¿Menos de un salario mínimo? Hermano, te estás matando trabajando para ganar una miseria. ¿Recuerdas cuánto ganábamos en nuestros trabajos? Lo recuerdo, pero también recuerdo a dónde me llevó eso. Mira, Rafael, tengo una propuesta para ti. No es nada muy arriesgado, solo un trabajo rápido. En una noche ganas más de lo que estás ganando en un mes en ese taller. Rafael sintió un frío en el estómago. Había imaginado que este momento llegaría, pero aún no se sentía completamente preparado para enfrentarlo. ¿Qué tipo de trabajo? Nada violento, tranquilo. Es solo una casa que sabemos que los dueños viajaron. Entras, tomas algunas cosas, sales, sí, simple. Tu parte serían unos 3,000 reales. 3,000 reales. Rafael calculó mentalmente era casi 4 meses del salario que recibía en el taller. Con ese dinero, podría saldar algunas deudas, comprar ropa decente, tal vez incluso ayudar a su madre con los gastos de la casa. La tentación era real y poderosa. Déjame pensarlo. Diego, claro, hermano, pero no te demores mucho. La oportunidad es para esta semana. Rafael pasó los días siguientes atormentado por la propuesta. Durante el trabajo, su mente vagaba constantemente hacia la oferta de Diego en 3,000 reales por una noche de trabajo, contra menos de 1,000 reales por un mes entero de esfuerzo honesto. ¿Estás distraído hoy?, observó Don Joe. ¿O durante una tarde? ¿Algún problema? Rafael dudó por un momento, pero decidió ser honesto. Don Joe, ¿puedo hablar con usted sobre algo? Claro, muchacho, habla. Rafael contó sobre el encuentro con Diego y la propuesta que había recibido. Explicó la tentación que estaba sintiendo y sus conflictos internos a Don Joe. Escuchó todo en silencio, sin juicios o interrupciones. Cuando Rafael terminó, el mecánico se quedó pensativo por algunos minutos. Rafael, te voy a contar una historia. Mi hijo, que te mencioné, pasó por lo mismo que tú estás pasando. Salió de la cárcel, trató de enderezarse, pero las tentaciones. Aaron Grant, le ofrecí trabajo aquí en el taller, pero se negó. Dijo que necesitaba dinero rápido, que no podía quedarse ganando poco. ¿Y qué pasó? Volvió al crimen. Dijo que iba a ser solo una vez más, solo para organizarse. 3 meses después estaba preso otra vez. Hoy está cumpliendo una condena de 8 años por robo a mano armada. Don João hizo una pausa, mirando directamente a Rafael. La diferencia entre ustedes dos es que él vino a contarme esto después de haber decidido ya. Tú viniste a contarme antes de decidir. Eso muestra que todavía estás luchando contra esa vida. No te has entregado a ella. Pero el dinero, Don Joe, es tentador. Es tentador, sí, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué quieres ser dentro de 5 años? ¿Quieres ser un mecánico respetado, con tu propio taller, con una familia, con una vida digna? ¿O quieres estar en la cárcel otra vez? ¿O algo peor? Rafael se quedó en silencio, absorbiendo las palabras del patrón. Otra cosa, Rafael, en ese dinero rápido es una ilusión. Vas a ganar 3,000 reales, pero los vas a gastar rápido. Después vas a necesitar otros 3,000, después otros 3,000 más. Es un ciclo que no tiene fin. El dinero honesto es poco, pero es duradero. Construye algo sólido. Esa noche, Rafael conversó con su madre sobre su lucha interna. Mamá, a veces pienso si vale la pena todo este esfuerzo. Trabajo tanto y gano tan poco en Consey. O tomó las manos de su hijo. Rafael, el dinero no es todo en la vida. Cuando estabas preso, yo prefería visitarte allí, ganando 0 reales, a verte libre ganando millones robados. ¿Por qué? Porque cuando estabas preso, yo todavía tenía esperanza. Esperanza de que cambiaras, de que te convirtieras en el hombre que siempre supe que podías ser. Si vuelves al crimen, pierdo esa esperanza para siempre. Las palabras de su madre tocaron profundamente a Rafael. Comprendió que su elección no lo afectaba solo a él, sino a todas las personas que lo amaban y creían en su capacidad de cambio. Al día siguiente, Rafael buscó a Diego y le dio su respuesta. Diego, gracias por la oferta, pero no voy a aceptar. ¿Estás seguro? Es dinero fácil, hermano. Estoy seguro. Estoy tratando de construir una vida diferente en Diego. Se encogió de hombros. Tu elección, pero cuando te canses de ganar miseria, me buscas. Rechazar la propuesta fue un hito en el viaje de Rafael. Se demostró a sí mismo que estaba genuinamente comprometido con el cambio, que podía resistir las tentaciones cuando aparecieran. En los meses siguientes, Rafael se dedicó aún más al trabajo y a los estudios. Su empeño comenzó a dar frutos. Don Joe le dio nuevas responsabilidades.
aumentó su salario nuevamente y comenzó a enseñarle técnicas más avanzadas de mecánica. Tienes potencial para ser un excelente mecánico, dijo Don Joe. Si continúas así, en 2 años puedes estar ganando un salario decente. En 5 años puedes tener tu propio taller. Rafael también comenzó a relacionarse mejor con los compañeros de trabajo, que inicialmente mantenían cierta distancia debido a su pasado. Gradualmente, fueron percibiendo que era una persona confiable y trabajadora. En 1 año después de su liberación, Rafael recibió una noticia que cambiaría completamente su perspectiva. Diego había sido asesinado durante un asalto que salió mal. La operación que había ofrecido a Rafael salió mal. Hubo enfrentamiento con la policía y Diego fue alcanzado por un disparo. La noticia conmocionó profundamente a Rafael. Pensó en cómo podría haber sido él en lugar de Diego si hubiera aceptado la propuesta. Comprendió que su decisión de rechazar el crimen había literalmente salvado su vida. En el funeral de Diego, Rafael encontró otros conocidos de la época del crimen. Muchos estaban presos, otros muertos, algunos pocos aún activos, pero visiblemente desgastados por la vida que llevaban. Ninguno de ellos había logrado construir algo duradero o positivo. Fuiste inteligente al salir de esa vida, comentó un antiguo conocido. Mira dónde llegamos nosotros. 2 años después de su liberación, Rafael se había convertido en un mecánico competente y respetado en el taller de Don Joe. Su dedicación y honestidad conquistaron no solo al patrón, sino también a una clientela fiel que, específicamente, pedía que él cuidara sus autos. Rafael, necesito hablar contigo, dijo Don Joe. Una mañana, estoy pensando en jubilarme en los próximos años. Quería saber si tienes interés en hacerte cargo del taller. Rafael casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo es eso, Don Joe? ¿Conoces el negocio? Los clientes confían en ti. Tienes visión para mejoras. Podemos hacer un acuerdo donde vayas asumiendo gradualmente, pagando el taller en cuotas. Era una oportunidad que Rafael jamás había imaginado. Tener su propio taller, ser su propio jefe, construir algo realmente suyo. Pero también era una responsabilidad enorme. Necesito pensarlo, Don Joe. Es una gran responsabilidad. Supuesto, pero piénsalo con cariño. Te mereces esta oportunidad. Esa noche, Rafael conversó con la familia sobre la propuesta. Marcos, que se había convertido en un verdadero aliado a lo largo de los últimos años, estaba entusiasmado. Rafael, esta es la oportunidad de tu vida. Trabajaste duro para llegar hasta aquí. Pero, ¿y si sale mal? ¿Y si no logro administrar? Hijo, dijo Conseil. Ya demostraste que puedes superar desafíos mucho mayores que este. Administrar un taller es fácil comparado con reconstruir una vida entera. Rafael también conversó con el padre Miguel, que se había convertido en una especie de mentor espiritual a lo largo de su viaje en padre. ¿Será que merezco esta oportunidad? Después de todo lo que hice, Rafael, la redención no se trata de merecer se trata de transformación. Te transformaste genuinamente. Ahora es hora de cosechar los frutos de esa transformación. Después de una semana de reflexión, Rafael aceptó la propuesta de Don Joe. Comenzarían un periodo de transición de 6 meses, durante el cual Rafael asumiría gradualmente las responsabilidades administrativas del taller. El proceso Rafael tuvo que aprender sobre gestión financiera, control de inventario, relación con proveedores, cuestiones laborales, pero enfrentó cada desafío con la misma determinación que había usado para reconstruir su vida. 6 meses después, Rafael oficialmente se convirtió en el propietario del taller Rafael Santos. Había insistido en mantener Santos en el nombre como un homenaje a su viaje de superación a Maros, el día de la inauguración oficial, bajo su gestión. Rafael miró alrededor del taller y apenas podía creer todo lo que había pasado. 3 años antes, estaba preso, sin perspectivas, sin esperanza. Ahora era propietario de un negocio próspero, respetado en la comunidad, con una vida digna y estable en Conseil. Lloró de emoción durante la pequeña ceremonia de inauguración. Hijo mío, estoy tan orgullosa de ti. Lo lograste. Marcos, que se había convertido en una verdadera figura paterna para Rafael, también estaba emocionado. Rafael, nos enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo. Eres un ejemplo para todos nosotros. 5 años después de su liberación, Rafael era un hombre completamente transformado. El taller prosperaba, había contratado 2 empleados
y estaba considerando abrir una segunda sucursal. También se había casado con Marina, una maestra, que conoció durante un curso de emprendimiento y esperaban su primer hijo. Amor, hay una persona en el taller preguntando por ti, dijo Marina una tarde. Dijo que es un viejo conocido. Rafael se dirigió al taller y encontró a Jefferson esperándolo. El antiguo compañero de crímenes había salido de prisión recientemente y claramente estaba pasando por dificultades. Rafael, hermano, casi no te reconozco, cambiaste mucho. Jefferson, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Para ser honesto, mal. Salí de la cárcel hace 2 meses y no consigo nada. Nadie quiere dar trabajo a un expresidiario. Rafael comprendió inmediatamente la situación. Era exactamente lo que él había enfrentado años antes. La misma lucha, las mismas dificultades. ¿Realmente quieres trabajar honestamente? Quiero, hermano. Estoy cansado de esa vida. Quiero tratar de cambiar, como tú lo hiciste. Rafael observó al antiguo amigo. Podía ver la desesperación en sus ojos, pero también una chispa de esperanza. Genuina decidió darle a Jefferson la misma oportunidad que Don Joe o le había dado a él. Puedo darte una oportunidad aquí en el taller. El salario es bajo al principio y el trabajo es pesado. Pero si muestras compromiso, las cosas pueden mejorar. Los ojos de Jefferson se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Lo harían, pero hay una condición. Cualquier involucramiento con actividades ilegales y te vas inmediatamente. Puedes estar tranquilo, Rafael. Realmente quiero cambiar de vida. Darle una oportunidad a Jefferson fue una de las decisiones más gratificantes que Rafael había tomado. Ver al antiguo amigo esforzándose por reconstruir su vida, enfrentando los mismos desafíos que él había enfrentado, hizo que Rafael comprendiera que su viaje tenía un propósito mayor. Estás haciendo una diferencia real en la vida de las personas, observó Marina una noche. No es solo tu vida la que transformaste. Rafael comenzó a involucrarse más activamente con programas de resocialización de exdetenidos. Visitaba prisiones para conversar con presos que estaban cerca de la liberación. Ofrecía pasantías en su taller. Ayudaba a otros empresarios a comprender la importancia de dar segundas oportunidades. Nadie nace criminal, decía Rafael durante Sustr. Las personas se vuelven criminales por circunstancias falta y oportunidades, malas decisiones. Pero siempre es posible cambiar, siempre que haya determinación real y personas dispuestas a ayudar. 10 años después de su liberación, Rafael se había convertido en una referencia en su comunidad. El taller era próspero, tenía una familia feliz y había ayudado a decenas de exdetenidos a encontrar trabajo y reconstruir sus vidas. Una mañana, recibió una llamada inesperada del padre Miguel. Rafael, la prisión donde estuviste preso quiere invitarte a dar una charla a los detenidos. ¿Aceptarías? Rafael dudó por un momento. Volver a ese lugar traería muchos recuerdos, no todos agradables, pero también sería una oportunidad de mostrar a otros presos que el cambio era posible. Acepto, padre, será un honor. El día de la charla, Rafael entró a la prisión con sentimientos contradictorios. El olor, los sonidos, la atmósfera, todo era exactamente como lo recordaba, pero ahora estaba allí como visitante. Como ejemplo, Superation. El auditorio estaba lleno de presos de todas las edades. Rafael podía ver en sus rostros la misma mezcla de desesperación, rabia y esperanza que él mismo había sentido años antes. Mi nombre es Rafael Santos, comenzó. Hace 10 años, yo estaba sentado donde ustedes están ahora. Rafael contó su historia completa a la expulsión de casa, el involucramiento con el crimen, la prisión, las tentaciones, las dificultades de la resocialización y finalmente la construcción de una nueva vida. No les voy a mentir, les dijo. Salir del crimen y construir una vida honesta es difícil, muy difícil. La sociedad no lo facilita. El dinero es poco al principio, las tentaciones son grandes, pero es posible. Why vale la pena? Un preso levantó la mano. Pero ¿cómo conseguir trabajo con antecedentes? Nadie quiere contratar expresidiarios. Es verdad, la mayoría no quiere, pero algunos sí quieren. Existen personas dispuestas a dar segundas oportunidades. Existen programas de resocialización. Lo importante es no rendirse en el primer, segundo, 10º rechazo. Otro preso preguntó, ¿y si la familia no nos acepta de vuelta? Algunas familias no aceptan, pero muchas sí aceptan, siempre que vean un cambio real. Y aunque la familia no acepte, puedes construir una nueva familia, nuevas relaciones basadas en la persona en que te convertiste
no en la persona que era. La charla duró 2 horas, con muchas preguntas y debates. Rafael podía ver que sus palabras estaban tocando a algunos presos, plantando semillas de esperanza y determinación. Al final, un joven se le acercó. Era muy parecido a Rafael cuando estaba preso, joven, inteligente, pero claramente perdido. Señor Rafael, ¿usted realmente cree que alguien como yo puede cambiar de vida? Rafael miró a los ojos del muchacho y se vio a sí mismo años antes. Sí, lo creo, pero solo tú puedes hacer que ese cambio suceda. Nadie puede hacerlo por ti. ¿Cómo empiezo? Empiezas tomando la decisión. Decision real, no promesa vacía. Después, aceptas que va a ser difícil, pero te preparas para enfrentar las dificultades. Why buscas ayuda. Existen personas dispuestas a ayudar a quien realmente quiere cambiar. Rafael le dejó su tarjeta al muchacho. Si cuando salgas de aquí estás realmente decidido a cambiar, me buscas. Tal vez pueda darte una oportunidad. Epílogo, el legado